¿vale? Bueno, José Enrique, ¿por dónde empezamos? ¿Salimos fuera? ¿Empezamos porque esta iglesia es la iglesia, pero esta iglesia tiene su vinculación con el colegio, ¿no? Claro, porque es la iglesia conventual del antiguo convento de Nuestra Señora del Carmen, de los carmelitas descalzos. De los carmelitas. Perdón, calzados. De los carmelitas calzados. Antes de los salesianos. Antes de los salesianos, mucho antes de los salesianos. Mucho antes. Por las noticias que se tienen, históricas y documentales, el convento se fundó en el siglo XV, aproximadamente finales del último cuarto del siglo XV, y lo fundaron, como digo, la comunidad de padres carmelitas calzados. Estuvieron hasta la exclaustración del siglo XIX, de la desamortización de los gobiernos liberales de España, en que desaparecieron muchísimos conventos en toda España y también aquí en Écija. Y posteriormente ya vino la comunidad salesiana a principios del siglo XX. O finales del siglo XIX. Creo que fue en 1897. Sí, fue al final del siglo XIX cuando la comunidad salesiana se hizo cargo tanto de la iglesia como de todo el edificio que formaba parte del convento carmelita. ¿Y ellos se fueron a los descalzos? Corrígeme, ¿no? No, los descalzos son los carmelitas descalzos, es otra comunidad surgida de la reforma que San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús hicieron del Carmelo, ¿no? Entonces ya tuvieron los salesianos hasta 1967, creo, y posteriormente fue creada parroquia y hoy es una de las parroquias, de las 6 parroquias que actualmente tiene la ciudad de Écija. Y la parte del antiguo convento es hoy el colegio de las escuelas parroquiales de Santa María Nuestra Señora. Cuando se marcharon los salesianos, la parroquia que tenía esta institución desde 1935 en la parte trasera del convento de las Filipenses, en la calle Tello, pues se trasladó aquí a este sitio y desde entonces están también haciendo su labor docente en esta parte del antiguo convento. Pues este servidor, yo no sé tú, porque somos de la misma edad, este servidor estuvo aquí 5 años, desde los 5 hasta los 10 años. Después pasa al instituto laboral, pero la formación salesiana impregna, fuera parte de la de los padres, está claro que como siempre yo digo, la educación en la casa, la formación en el colegio y el complemento de esa educación que te den en la casa, en el hogar, está bien en la escuela, pero que hoy, desde hace unos años, tú sabes también, y es como siempre hablamos, en plan de amigos y de tertulia, estos vídeos y demás, aunque nos salgamos un poco, en los últimos años hemos derivado la educación, la hemos trasladado al colegio, y bajo mi humilde punto de vista, y lo quiero contigo que tú estás más preparado que yo, y además una realidad que es así, bajo mi punto de vista, la educación en el hogar y la formación en el colegio. Pues sí. ¿Es así o no? Porque la familia, lo que pasa es que los salesianos sí tenían también ese nivel de educación muy asimilado, es decir, que te formaban, pero también te daban una educación muy fuerte fuera parte de la que te dieran en tu casa. No quiero decir que hoy no se haga así, pero que la orden, a lo menos los jesuitas pasa igual. Yo entiendo que todas las órdenes religiosas que se dedican a la enseñanza tienen este carisma. Sí, ese carisma. Bueno, vemos la portada. Sí, pues, ya que hemos hecho un poquito esa introducción histórica, luego la iremos complementando. Vamos a ver ahora la portada de lo que era la entrada principal del convento. No de la iglesia, que luego la veremos. Esta portada de estilo neoclásico que vamos a ver ahora es la entrada principal del convento carmelita. Vamos a cruzar la calle, ¿no? Y forma parte ya de las reformas que se hicieron a finales del siglo XVIII. Es de estilo neoclásico. Es una portada neoclásica de una belleza y de una sencillez extraordinaria, pero de una gran elegancia, con todos los elementos típicos del neoclásico, derivado, como ya explicábamos también en Santa Cruz, del estilo renacentista, y este a su vez los toma del arte greco-romano. Aquí tenemos las 2 columnas que sustentan todo el entablamento, con capiteles compuestos. Los roleos estos que hay en las esquinas, redondos, que son del estilo jónico, y las hojas vegetales, que son de la planta de acanto, del estilo corintio.
Esas dos columnas se complementan también con dos pilastras a ambos lados que también tienen los mismos capiteles del mismo estilo. La parte superior es un entablamento clásico, una cornisa de gotas, que son esos elementos cuadrangulares que veis que corren a lo largo de toda la portada, y en la parte superior un frontón triangular. En el centro de ese frontón está un escudo. Ven ustedes allí, en ese triángulo negro con las 3 estrellas, que es el escudo de la Orden de los Carmelitas Calzados. Sí. Para diferenciarlo de los descalzos, cuando ustedes los vean en algún edificio, es igual el escudo, pero en lugar de terminar en esa punta, pues termina en una cruz, el de los calzados, el de los descalzos. Con 3 estrellas de 5 puntas, ¿no? Sí. 5 puntas, ¿no, Enrique? 5 son... 1, 2, 6 puntas, 6 puntas, sí. Y en la parte superior hay una imagen de María Auxiliadora, ya moderna, de la época de los salesianos, que fue colocada para coronar toda la entrada del colegio. Pues ahora me estoy yo enterando, igual el otro día en Santa Cruz, Enrique, hay que ver lo que habla con personas que tienen conocimiento, que esto era la entrada al convento. Yo siempre había relacionado esto con el colegio, y hablando de esto que lo hemos hablado antes de empezar a grabar, hay 3 portadas iguales, Necia, Santa Bárbara, Santo Domingo y esta, ¿no? Efectivamente, esa es la distribución que hemos hecho, las 3 portadas neoclásicas más importantes que hay en la ciudad de Écija, incluso la de Santa Bárbara, con elementos romanos, ahí reaprovechados del templo de culto imperial que había en el salón. Aquí no, estos son del siglo XVIII, como he dicho, de finales del siglo XVIII. Bueno, pues pasamos al convento, hablando del convento, a la iglesia. Tú has dicho lo del colegio, es que el colegio ocupa precisamente las dependencias del antiguo convento. Entonces coinciden en el espacio estas dos. Que cuando yo me subí a la torre hablaba de que fue don Esteban el que luchó mucho, habló mucho con la orden salesiana para que le permitieran la escuela, y porque los salesianos, si no me falla. Buenos días. Que se fueron en el 67. Sí. Yo terminé en el 65 aquí, 2 años después terminaron ellos. Mira, sí, esto es otro recuerdo de los salesianos, de 1951, este azulejo, la verdad, también de una gran calidad. Sí. Del año 1950. Mira, pues yo me creí que tenía más años. Que representa a María Auxiliadora, la imagen clásica de María Auxiliadora, proveniente de la que existe en Turín, en el santuario de Turín, que fundó San Juan Bosco. Bueno, vamos a pasar por aquí. Bueno, hay que decir que esto es sede canónica de la Hermandad de Santo Entierro de la Soledad. Sí, luego hablaremos de la chicofradía, con lo cual, fuera parte de que ya le he mandado un saludo y nuestro agradecimiento a don Manuel Blanco, titular de la parroquia y director espiritual de la hermandad y de la chicofradía de María Auxiliadora. Ya que estamos aquí, le mandamos un saludo, por supuesto, a la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad y igualmente de la chicofradía. Creo que la Junta de Gobierno, corrígeme porque igual me puedo equivocar, de la Hermandad de la Soledad, don Manuel Torres, ¿no? El hermano mayor, don Mariano Torres de la Rubia. Y Julio Nieto de la chicofradía. De la chicofradía, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues... Bueno, esta entrada que estamos viendo ahora, explicar la entrada. Esta es de construcción moderna, formaba parte también del convento antiguo, posteriormente de la residencia de los salesianos, y últimamente también sirvió como residencia del párroco de la iglesia. Ahora mismo no se utiliza como residencia del párroco porque don Manuel Blanco, él tiene vivienda propia como ecijano, que es aquí en la ciudad, y toda esta parte está dedicada a las catequesis y a la actividad pastoral de la parroquia. El Cáritas pero son dependencias que están hechas en las antiguas dependencias del convento. Pues fíjate tú que yo no relacionaba esto con un convento nunca. Y por aquí es una entrada, lógicamente, lateral a la iglesia en la que estamos entrando ahora. Vamos a pasar, si te parece, tú manda, Rafael, tú me dices por dónde pasamos. A la nave principal. A la nave principal.
y luego veremos Pues hay la dos capilla, naves, ¿no? la capilla de la Soledad. ¿Nos vamos al fondo? Sí, yo creo que podríamos empezar por la puerta, incluso Nos saliendo vamos al fuera exterior, ¿no? y viendo la portada de la iglesia y la torre, y luego ya empezamos la visita del interior. Bueno. Vale. Hay una diferencia entre los templos parroquiales y los templos conventuales. Los templos parroquiales normalmente son de 3 naves. Este, aunque es parroquia, pero ya he explicado la evolución, no se fundó como parroquia, entonces tiene la estructura de los templos conventuales de una sola nave. Luego lo explicamos con más detalle, pero para hacer esta introducción para que todo el que nos escuche vaya tomando estas ideas que intentamos transmitir, ¿no? Que son cosas que para que vayan aumentando su conocimiento. Vamos a leer, pues ya estamos en la calle. Estamos ahora en la portada de la iglesia, ¿no? En la torre, que yo me subí a la torre, tú lo sabes. A esta torre me subí yo. Yo a esta no he subido tampoco. Yo me creí que era la más alta, porque la sensación que da José Enrique es que es la más alta, pero sin embargo no es la más alta. Según me dijo Juan Méndez Barro el otro día. Es la de San Gil. ¿Sí? La de San Gil. Y yo relacionaba que era la de San Gil porque estaba en el Altozano, pero no. Hay que medirlo desde el suelo, claro, bueno, no desde la altura que tenga. Tiene una en la portada ciudad. particular que esto que la habrán pintado, entonces entiendo que esto no sería su color de origen, ¿no? No, esto está pintado recientemente y vamos a intentar ir describiéndola también un poco. Esta portada es del siglo XVIII y es del tipo de portada retablo, porque repite los elementos de los retablos, como vamos a ver ahora. Aquí tenemos los estípites, que ya explicábamos el otro día en Santa Cruz, estos elementos prismáticos que aparecen en los retablos y en muchas portadas. Toda la portada es de ladrillo, tiene esa singularidad, no se utiliza la piedra, sino solamente el ladrillo, también como influencia del estilo mudéjar, que ya hablábamos también, que perduró desde la Edad Media, desde los musulmanes, pasó a los cristianos, y en el arte cristiano aparece el uso del ladrillo como elemento característico de ese estilo mudéjar, y también hay que recordarlo por ser un elemento mucho más barato que la piedra para la construcción y más fácil de trabajar. Bueno, aparte de los dos estípites, la portada se estructura con un arco rebajado, que es ese arco que no llega a ser de medio punto, lo ven ustedes perfectamente. En sus enjutas, en las dos partes superiores, hay una decoración vegetal y luego tiene una cornisa también con elementos de ladrillo tallado, ¿no? Unos remates piramidales en ambas partes. Y en el centro una pequeña hornacina con la imagen que está hecha en escayola, en yeso, bueno, es en barro cocido, concretamente es barro cocido, de la imagen de la Virgen del Carmen, titular de la parroquia, iglesia. que antes hemos hecho referencia a María Auxiliadora, a la Soledad y tal, lo del mandado, pero sin embargo no a la titular. No, la titular ahora la veremos en el retablo mayor. Disculpa, los dos escudos que hay ahí. Sí, aquí tenemos otra vez el escudo del Carmen. El mismo escudo. El mismo escudo. El mismo escudo que vamos a sacarle una resolución más. Que es el que hemos visto allí en el frontón de la portada del convento. Ahí tenemos el escudo de la Orden de los Carmelitas Calzados. ¿Cuántas órdenes hubo aquí religiosas así de convento? Aquí llegaron a haber 20 y tantas órdenes, sí. ¿No? Pienso, Rafael, que podríamos asomarnos allí a la esquina de la calle de San Gregorio para ver la totalidad de la torre. Vámonos por el paso, peatones. Vamos a ver. Ese hecho que me acabas de comentar también es muy curioso, la cantidad de órdenes religiosas que se establecieron en la ciudad de Écija entre los siglos XVI y XVIII. Aquí vemos bien, ¿no, José Enrique? Sí, desde aquí ya perfectamente, para explicar bien la torre. Vale. Bueno, la torre se construyó en 1637, por lo tanto es la segunda de más antigüedad de la ciudad después de la de Santa Cruz, si excluimos los restos de la torre de Santa Bárbara también. Pero bueno, hablando de las que continúan en pie en su totalidad, esta sería la segunda en antigüedad. No es una torre estrictamente barroca, porque tiene muchísimos elementos clásicos todavía del
del Renacimiento o de esa época de transición entre el Renacimiento y el Barroco que se llama el manierismo. Manierismo se refiere a una palabra italiana que significa a la maniera, o sea, a la manera de los clásicos. Ahora explicamos los elementos en sus distintos cuerpos. No es, por lo tanto, una torre típica de las Écijanas de estilo barroco, sino que es una transición entre el estilo renacentista y el estilo barroco. Hay que señalar la curiosidad de que la dirigía la construcción uno de los frailes del convento, que tuvo un accidente y se cayó desde los andamios y murió. ¿Pero que era arquitecto el fraile? Sí, normalmente había muchos frailes que tenían conocimiento arquitectónico y hacían muchas de las partes de los edificios conventuales, están hechas precisamente por los frailes de la propia orden. Y este pues tuvo esa desgracia de morir en la obra, cosa que era muy frecuente entre los albañiles de la época. Había una accidentalidad laboral. La medida de seguridad que hay ahora tremenda. Imaginaros hacer una torre de esta altura con andamios de madera. ¿Cuánto se tardaba normalmente, José Enrique? Bueno, se podía tardar de media, entre la que se hacía más rápido por la que se hacía más despacio. Pues al menos 2 años se tardaba, 2 o 3 años se podía tardar en hacer la torre. Es toda de ladrillo, aquí no interviene la piedra para nada. Y luego otra característica que tiene distinta es que las torres barrocas tienen la caña que explicábamos el otro día en Santa Cruz, esa parte desde el suelo hasta el cuerpo de campana en que no hay decoración y no hay apenas apertura. Aquí no, aquí hay decoración y decoración y vanos, o sea, hay óculos, hay balcones desde el primer cuerpo, ya desde la parte baja. Y además la cantidad de cuerpos que tiene, no son los 3 cuerpos típicos, sino 1, 2, 3, 4, 5 y el remate 6. Una diversidad de cuerpos muy interesante. Y cada uno con una decoración distinta, pero sobre todo destacando el estilo almohadillado, que se llama. ¿Veis? En el primer cuerpo, esas franjas. Y en el segundo las pilastras, los cuadrados. Nos acercamos más, Enrique, porque si no, de aquí tan lejos no. Los cuadrados del segundo cuerpo, eso se llama estilo almohadillado y es eminentemente renacentista, eso no es barroco. Sí, exactamente. Otra característica muy curiosa es la presencia de las hornacinas con figuras de santos, que es la única torre que las tiene también. Y en el medio está el balcón sobre un óculo, en fin, son estructuras completamente distintas al resto de las torres. O sea, que es la única torre que es diferente a todos del estilo, digamos. Bueno, no la única, la de la Victoria también es diferente, pero esta es la más singular. La que tiene más singularidad. Ahí veis otra vez las volutas de los roleos jónicos, en las pilastras encima de las imágenes. Y luego ya está el cuerpo de campana, también con una sencilla estructura de pilastras y de capiteles sin decorar. Y el último cuerpo que tiene también pilastras almohadilladas con capiteles. Y luego ya el remate circular, que es lo más típico de todas las torres écijanas. Por eso creo que esta torre merecía la pena detenerse y hacer una explicación un poco más pormenorizada, porque es completamente diferente a todas las demás. De la puerta no... No, de esto no, ahora el interior del cancel si hablamos. Vale. Pero por aquel lado, por este. Podemos verlo por los dos sitios. Aquí se ve la estructura típica de los canceles écijanos del barroco. El techo con una plena influencia del estilo mudéjar, incluso aquí con las pequeñas piñas de mocárabes en el centro, en madera dorada. Lo que pasa es que ha perdido mucho el dorado. Pero a eso le recordará a los que estén viendo este vídeo, le recordará techos del Alcázar de Sevilla o de la Alhambra de Granada. Correcto, salvando las diferencias, lógicamente. Y la estructura de las puertas, pues con esta decoración geométrica de cuadrados, de rectángulos, de figuras de estrellas, tan típicas también del mudéjar barroco, ¿no? Y ahora por dentro lo veremos que está también dorado y policromado. Ahora, exactamente. Exactamente. Aquí vemos la misma estructura geométrica
formando unas grandes estrellas. Para que visualmente llama más la atención, sí, claro. con los escudos de la Orden Carmelita Calzada. Aquí Y además es uno de los pocos canceles cijanos que tiene decoración dorada. Tiene madera dorada. No hay otro, ¿no? Yo no ahora mismo no lo recuerdo así, pero yo no... es uno de los pocos que tiene también en los capiteles, la cornisa, y han utilizado aquí el dorado también, que no se utiliza normalmente en los canceles. Y esa combinación, que ya repetíamos también el otro día, de las líneas geométricas mudéjares con la rocalla barroca en el interior. Estupendo. Como pruebas también de la carpintería cijana, esta puerta que da acceso al camarín de la Virgen de la Soledad también tiene la misma decoración geométrica mudéjar, pero aquí en el centro también aparece ya una decoración de tipo roleo, tipo barroco, ¿no? Y los orejones y el remate central, que son tan típicos de las puertas del siglo XVIII, tanto en edificios civiles como en edificios religiosos en la ciudad de Écija. Bueno, pues bueno, vamos a aprovechar para ver toda esta, ahora que estamos viendo la perspectiva de toda mira, la nave. Enrique, la imagen de preciosa, aquí. preciosa. ¿Verdad? Qué imagen más bonita, oye. Para explicar lo que decía antes de la estructura típica de los conventos, de las iglesias conventuales masculinas. Porque también hay diferencia entre las masculinas y las femeninas, pero bueno, no nos vamos a meter ahora en eso. Aquí vemos una estructura de una sola nave. Vamos a olvidarnos ahora de la nave de la Soledad, que ya explicamos cómo surgió ahora cuando estemos en ella. Una sola nave, desde la puerta principal hasta el retablo mayor. Y la entrada se hacía siempre por una puerta bajo la estructura del coro, de la tribuna alta del coro. Está en la bóveda del coro, aquí arriba, ahora lo vamos a ver. Ahí se subían a cantar con los niños. Sí, claro. Para eso están los coros, para cantar. Es un arco rebajado también, el que tenemos aquí, que lo separa la tribuna del coro del resto de la iglesia, y las bóvedas son de cañón con los triángulos esféricos que ya dijimos que se llaman lunetos. Estos triángulos esféricos que hay en las bóvedas y en las cúpulas de nuestros templos, de nuestros edificios. Sí. Se da similitud, lo que pasa es que Santo Domingo es más grande, pero... sí, claro, es que es la misma estructura. Es que se viene a la mente ahora de sí, es la misma, porque ya te digo que los conventos masculinos tenían siempre esta misma estructura que estamos viendo aquí. Aunque estemos aquí al final de la iglesia, yo pienso que deberíamos de empezar la explicación por el retablo mayor y luego volvemos hacia esta zona. Bueno, aquí vemos ya la estructura de las bóvedas. ¿Veis? Que son 3 bóvedas, en este caso de aristas. Son bóvedas de aristas que en el centro tienen también la decoración de una cruz con una piña de decoración vegetal en dorado. Vemos ahí en el arco que separa la nave de la bóveda semiesférica el escudo de los salesianos, que ellos lo dejaron también reflejado en los años que estuvieron aquí. Ese que está ahí. Ese que está ahí. Ahí está con la leyenda que todos los que... Tuvieron 70 años, José Enrique. Sí. 70. Todos los que hemos tenido relación con los salesianos la conocemos. Da mi animas caetera tolle, en castellano. En latín. Sí. Dame almas y quítame todo lo demás. Ese es de San Juan del Bosco. escudo. Bueno, ese efectivamente eso lo hizo San Juan Bosco al fundar los salesianos. Sí. Pero como su nombre indica, el espíritu que tomó San Juan Bosco es el de San Francisco de Sales, que es el que está representado ahí en el escudo. San Francisco de Sales, un santo mucho más anterior a San Juan Bosco, ¿no? Y toda la espiritualidad salesiana está inspirada precisamente en los escritos de San Francisco de Sales. Hemos dicho ya las bóvedas, ahora vemos la cúpula semiesférica que está sobre el antepresbiterio. Aquí no hay crucero porque hay una sola nave, entonces no hay otras naves con las que cruzarse, pero en el antepresbiterio
se sitúa la cúpula semiesférica o de Le media falta la naranja. decoración, ¿no? Sí, no está decorada, No está. nada más que en las líneas de los nervios, Pues- los nervios o los 8 nervios que separan las partes de la bóveda, y en el centro una piña también de decoración vegetal. Y 1, 2, 3, 4 santos, ¿no? Los santos son los siguientes, son santos relacionados con la espiritualidad carmelitana: San Elías, Sí. Santa Teresa de Jesús, Sí. San Alberto Vente para acá. y San Juan de la Cruz. Son los 4 santos principales de la San espiritualidad. Alberto es Sí. San Alberto de Sicilia, que ahora vamos a Y San verlo Juan también de- en y el San Juan de retablo. la Cruz. Y están pintados en las pechinas, en los triángulos esféricos en los que se sustenta la bóveda. Aquí, en lugar de haber relieves, como hay en otras iglesias, pues son pinturas. Ya. Y luego ya tenemos el presbiterio, ¿no? El presbiterio... Con su el Belén, altar porque mayor. para eso estamos en... Sí, estamos próximos a la Navidad, están ya los belenes Qué colocados. diferente, algún día hablaremos de eso, Enrique. Lo que es la Navidad desde el punto de vista religioso y cristiano, y lo que es la Navidad desde el punto de vista de fiesta del pueblo. No tiene nada que ver. Y- No tiene nada que ver, y pero vamos, comercial, y económico, hablaremos. esos son otros Otro conceptos. tema, ya. Bueno, Bueno, vamos a explicar el retablo mayor. Mira qué imagen más El bonita. retablo mayor es de una gran carga decorativa, ¿no? Y una gran carga constructiva. Tiene el esquema típico de los retablos barrocos: el banco, la parte inferior, donde están las puertas que comunicaban con dependencia trasera del mismo, y donde está la puerta del sagrario. Después viene el primer cuerpo principal. Primer cuerpo principal, que está centrado por la hornacina, en este caso con camarín, decorado con pinturas de ángeles, dedicada a la titular, a la Virgen del Carmen con el niño. Toda la estructura es Vamos a del acercarnos primer un poquito. tercio del siglo XVIII. Es del primer tercio del siglo XVIII y extendiéndose hasta mediados de esa centuria. Y luego viene el remate, el ático o remate, que es la parte... la que estamos enfocando la ahora parte mismo, ¿no? superior, exactamente. En esta parte superior hay un relieve de San Elías en el momento de ser arrebatado al cielo por un carro de fuego, como dice el Antiguo Testamento, Ya. que fue arrebatado al cielo vivo por un carro con las ruedas de fuego, ahí se ven, guiado por ángeles, y fue llevado al cielo. Y en la parte superior está un rompimiento de gloria en el que aparece la figura del Padre Eterno, con esa iconografía tan típica Eso del triángulo en la cabeza, Sí, y en la mano que... llevando el orbe, o sea, la bola del mundo, eso. como Que creador la y, cosa, exactamente. creador y señor del mundo, Sí. y el cetro como rey de todo lo creado, de todo el universo, ¿no? Y en este ático también, siempre rodeado por mucha decoración de rocalla, de una decoración muy movida, con muchas líneas curvas. Aquí a la izquierda, San Eliseo, El de arriba, ¿no? profeta, San Eliseo, discípulo de San Elías, Sí. y en la otra parte, San Alberto de Sicilia, monje carmelita. Y luego tenemos la estructura de las calles, ya hablábamos también el otro día, las calles que son las partes verticales, la calle central, que es la que hemos explicado, desde el ático hasta el sagrario, y las calles laterales, en las que aparecen en el primer cuerpo la figura de Santa Teresa y en el segundo un relieve de San Elesbaán, que es un santo de raza Elesbaán. Era un santo de raza negra, como se está viendo ahí, que fue rey de Abisinia, lo que hoy conocemos como Etiopía, en el África Oriental. ¿Y dónde está Abisinia? No, pues Abisinia se llamó hasta 1930 y tanto, cuando estaba dominada por los italianos. Y en la calle derecha, Santa María Magdalena de Pazzi, que es una santa carmelita italiana, La he escuchado yo ya. y Santa Ifigenia, también otra santa, también de raza negra. Y vuelvo a repetir, la decoración de rocalla riquísima, recargadísima, en las columnas, en las puertas, en todos los elementos que componen este magnífico retablo
como digo, de la primera mitad del siglo XVIII. También son muy interesantes los ángeles lampareros de la misma época, que tienen ese movimiento que simula el vuelo de los ángeles, que van trayendo en la luz, que es la que ilumina el retablo. Vamos desde aquí, la parte que hemos enfocado desde allí, también se ve el templo. Sí, desde aquí vemos perfectamente por donde hemos entrado, la puerta principal y el coro alto. En este caso no hay ningún coro bajo, pero en algunos templos hay incluso un coro alto y un coro bajo. Aquí solamente existe el coro alto, que voy a contar algunas singularidades. Por ejemplo, allí vemos la caja del órgano. Pero vemos lo que he dicho, la caja, porque el instrumento no existe. El instrumento desapareció y no existe. Hay 14 o 15 órganos necias, funcionando hay 4, sí, me parece. 4 me parece que son, ya lo comentamos. El otro día en Santa Cruz también. Está deteriorado. Sí, no, es que se conserva solamente la estructura de la caja. Pues sonaba bien ese órgano, ¿eh? Más ha venido a la memoria ahora cuando tú estuviste aquí, ¿no? No, yo no estudié. Sí, pero aquí, sí, pero sonaba, ¿eh? En los años 60 sonaba el órgano. Pues solamente ha quedado la estructura, que es muy interesante, barroca también, en madera tallada y dorada, pero todo lo que son los tubos y la parte interior del órgano, pues no existe actualmente, ¿no? Bueno. Y la sillería del coro, que también existía. No se puede, sí, pero no se puede ver porque no está. No está. Ahora lo explico. Que estaba hablando de la sillería, digo, ¿dónde está la sillería? La sillería se conservó aquí durante muchos años, incluso después de la marcha de los carmelitas. Sí. Pero como los carmelitas calzados tienen convento en Osuna, ellos pidieron al arzobispado y a las autoridades religiosas poder trasladar esa sillería, que era de su orden, trasladarla a su convento de Osuna, y precisamente se conserva allí, en el convento de los carmelitas calzados de la cercana villa de Osuna. Claro, se van las órdenes, pasa igual que las Teresas. Lo que ha pasado con las Teresas, han llevado sus propiedades, claro. Sí, pero yo eso, José Enrique, verdad, nos estamos metiendo, pero bueno, se trata de, son conversaciones, son de la orden, me parece muy bien, pero esos han sido donados por el pueblo de Ecija. Entiendo donaciones de ciudadanos muchos casos, con capacidades económicas o tal, que han ido donando y donando, con lo cual yo creo que ese patrimonio, modestamente y legalmente no lo desconozco, pero bajo un principio de sentido común, que es el que yo aplico siempre, si se ha tirado aquí una orden religiosa 100 años, 200 años, 300 años, y ahora te marchas, por los motivos que sea, a otra ciudad, yo entiendo que ese patrimonio que está en la iglesia o en el convento es de la ciudad, bajo mi humilde punto de vista. Ahora posiblemente no sea legalmente o bajo el derecho canónico, pero no realmente no se deberían de destruir elementos patrimoniales de una ciudad, porque han sido donados por los exijanos para trasladarlos a otro sitio. En su momento, vale. Habría que compatibilizar la propiedad particular con la propiedad comunitaria. Del bien, ¿no? Vale, vamos, hecho ese pequeño inciso. Bien, pues vamos a continuar por el lado izquierdo de la nave. Y aquí tenemos la puerta de entrada a la sacristía y a dependencias de la actual parroquia, que era también antes puerta de comunicación con el convento. Con el convento que ocupaba, como digo, lo que hoy es el Colegio del Carmen. Aquí tenemos otra vez la misma estructura geométrica, de cuadrados, de estrellas, aquí en este caso con escudos del anagrama de María, la M y la A en la puerta, y el escudo otra vez en la parte superior de los carmelitas, calzados. Y aquí también, en el remate igual, y los grandes orejones típicos de las puertas del barroco. Y las flores del Adviento, ¿no? Que termina este domingo, ¿no? Este próximo domingo 24. Ahí está la corona y la vela, ¿no? Que este año coincide prácticamente el último domingo de Adviento, es ya el día de Nochebuena.
Efectivamente. Están muy seguidos. Vemos aquí uno de los dos retablos de este antepresbiterio. Es un retablo también de calidad, con una estructura también formada por estípites y pilastras, todo recubierto de rocalla, madera tallada y dorada del siglo XVIII. Y además tienen ese detalle del escudo, tanto este como el que vamos a ver que está a nuestra espalda, este detalle del gran medallón inclinado con el escudo de la orden. En la hornacina, Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, a leer o ya la Virgen leyendo el libro sagrado de la época. Siempre se dice enseñando a leer, pero es enseñándola, formándola como persona. Y destaca sobre todo lo que tú has dicho, la calidad de la talla y el policromado de las dos figuras, con las vestimentas de Santa Ana y las de la Virgen Niña. Es esta una representación de la Virgen Niña que se hace muy popular en el siglo XVIII. El barroco del siglo XVIII tiene la particularidad de que tiene una expresión de ternura, de dulzura, con respecto al del siglo XVII, que era muy dramático, resaltaba más los elementos de dolor, por ejemplo, de las representaciones de Cristo en la cruz o en representaciones de su pasión. Sin embargo, el barroco del siglo XVIII cambia a esa ternura, a esa dulzura, en que pretende resaltar los valores humanos, tanto de Jesús como de la Virgen, como de la familia de Jesús. Y de ahí viene esta representación de representar a la Virgen niña, aprendiendo, formada por su madre, como cualquier familia que podamos pensar actualmente, ¿no? De esa época también son las representaciones de San José con el niño, San Joaquín con la Virgen Niña, todas esas representaciones que aparecen figuras de tanto de Cristo como de la Virgen en su edad infantil son muy típicas del siglo XVIII. Ahí tenemos y aquí tenemos a San Juan, el retablo frontero al anterior, que es exactamente igual, prácticamente igual el retablo en todos sus elementos arquitectónicos y decorativos, y en el centro pues hay una representación de San Juan Bosco con uno de los niños que formaban parte de sus oratorios, de las instituciones que él fundó para la formación cristiana de los niños, sobre todo del proletariado industrial, de una ciudad como Turín, que era muy industrial y sigue siéndolo en la época, ¿no? Es una imagen moderna, lógicamente, se está viendo que es una imagen prácticamente de estas de serie, que se hacían todas iguales para todos los colegios salesianos. De serie. De serie. Aquí en tiempo de los carmelitas pues probablemente habría otra representación. Y vamos a hablar un poco, muy rápidamente, porque también no se ven muy bien y además están muy mal estado, de las pinturas que hay aquí. Sobre todo, es que es difícil que verlo. Las del lado derecho, las de este lado derecho, pues representan más escenas de la vida de los carmelitas, ¿veis? Que aparecen allí santos carmelitas con un papa, pero están en un estado... es difícil verlo y para la cámara también está dificultado verlo. Es dificultoso y por eso no nos vamos a detener. Son imágenes del siglo XVIII, muchas de ellas en marcos barrocos también muy interesantes, ¿no? Y ya además se ven ya deteriorados también. Sí. La pintura en Écija es la gran desconocida, ¿eh? Sí. La pintura, sobre todo la barroca, es muy desconocida. Todos los templos écijanos están llenos de cuadros y no nos fijamos en ellos, ni sabemos lo que representan. No, y yo lo confieso, yo el primero. Es la gran olvidada la pintura. Nos fijamos los retablos, las imágenes. ¿Qué pasa? Que yo estoy cogiendo un enriquecimiento cultural, religioso, con estos vídeos a través de las palabras vuestras, que yo ya entro en los templos de otra forma, ¿eh? Bueno, y yo, y todos los que lo están viendo también. Claro. Es que aquí viene, vengo, pues escucho la Santa Misa o participo en la Santa Misa y va bien. Pero no, y te ves, qué bonito, que esto es María Auxiliadora, hoy que no sé qué. Pero claro, ahora ya, con lo que tú estás explicando y tus compañeros anteriormente en Santa Bárbara, pues la verdad es que entra uno con otros ojos. Efectivamente.
Para que no se me olvide nada, quisiera también resaltar la calidad del atril, ¿no? Esto del atril sobre el que se ponen los libros sagrados para las lecturas, y es también del siglo XVIII, con una estructura de unas columnas con gallones. Con el sello en todos lados. Sí, el escudo de la orden lo repiten en todos sitios. Gracias, yo he hecho sello. Aquí aparece también el cordero sobre el libro del Apocalipsis, una representación basada en el libro del Apocalipsis, y allí tenemos a nuestro patrón San Pablo, una representación que hay aquí también en el Carmen. No tiene la espada, ves que tiene la forma de la mano para cogerla, pero no la tiene. Es una imagen que no está en ninguno de los retablos, sino que está colocada aquí en el presbiterio, pero que es de gran categoría también, como veis, todo el dorado, el estofado de los paños de las vestiduras. La Señora del Carmen hemos hablado de ella, sí. Sí, hemos hablado de una imagen del siglo XVIII, que también necesitaría una restauración de la policromía de los vestidos, porque están muy deteriorados. Esta imagen de San Pablo, que sí está restaurada, se ve la diferencia del brillo y del resalte. Supongo que estará en cartera. Bueno, pues continuamos. Aquí por la nave tenemos ahora este pequeño retablito, también barroco, con las mismas estructuras, para no repetirnos mucho, pero bueno, ven ustedes ya los estípites también, que aquí en esta iglesia aparecen casi todos los altares con estípites, no con columnas, aunque el retablo mayor sí tiene las columnas, con esta decoración bastante profusa, bastante abundante de la rocalla barroca. Una imagen moderna también del Sagrado Corazón de Jesús, moderna, y en la parte superior un fraile, también con su vestidura monacal. Aquí ya no colmata con los escudos. No, aquí tiene el anagrama de María, por lo que deducimos que inicialmente este escudo estaría dedicado a una representación mariana, porque tiene el anagrama en la parte superior. Ahora vamos. Este gran retablo que hay sobre el centro de la nave, otro retablo también barroco muy interesante, con dos parejas de estípites formando la estructura arquitectónica, y sobre todo tiene la característica de que el cuerpo superior, el ático, resalta sobre el conjunto, no se queda al nivel de la pared, dimensiones, resalta sobre el conjunto del barroco, perdón, del retablo. Está dedicado a la imagen de María Auxiliadora, imagen que los salesianos dejaron aquí a su marcha y que continúa la archicofradía venerándola y cuidándola, haciéndole todos sus cultos, la salida procesional el 24 de mayo. Y lo que tú decías, la devoción que los salesianos dejaron aquí a esta vocación de la Virgen. Los santos son figuras también modernas de San Nicolás, perdón, de San Blas, San Blas y Santo Domingo Sabio, Domingo Sabio, otra de las vocaciones salesianas. También son bastante interesantes los ángeles lampareros, de menor tamaño que los del retablo mayor, pero de igual calidad artística. Y en la parte superior hay un santo, una representación de un santo benedictino. Es un santo benedictino, pero no está identificado. No está tampoco, no se ve muy bien, Y termina con lo de María Auxiliadora, ¿no? Que podría ser incluso el propio San Benito, fundador de la orden benedictina, que fue la primera gran orden religiosa cristiana. Bueno, pues ya seguimos. Seguimos por estos pequeños retablitos que aquí cambian completamente la estructura porque están dedicados a enmarcar pinturas. Pinturas de menor tamaño que las hornacinas de los retablos que hemos ido viendo, pero la decoración sigue siendo una decoración barroca en madera tallada y dorada, muy Estas interesante. pinturas sí son originales. Sí, estas son originales del siglo XVIII, siglo XVIII, de la época de los carmelitas. No están restauradas, pero vamos, son originales. Representan dos santas que se suelen representar muchas veces como aquí, las dos juntas. A la izquierda Santa Lucía, con esa
en iconografía de símbolo, en la mano derecha tiene la palma del martirio, murió a principios del siglo IV en la persecución de Diocleciano, que ahora hace unos días ha sido su santo, el día 13, y en la otra mano porta el plato con los ojos, que por eso es venerada como patrona de la vista, de las enfermedades de la vista y de las personas ciegas también, es la patrona por esa representación. Y a la derecha Santa Bárbara, también con la palma del martirio, y la torre donde fue encerrada por su propio padre en castigo por su conversión al cristianismo. Muy bien. Ahora ya, bueno, y en el último retablo de este lado izquierdo de la nave, que más que un retablo es un cuadro enmarcado por unos paneles de madera tallada y dorada que hacen a manera de retablo la imagen de Jesús por la calle de la Amargura, acompañado por su madre, por San Juan y por algunas personas, el cirineo que le va sosteniendo la cruz en la parte trasera. Son pinturas una restauración del siglo XVIII, efectivamente. Aquí otro de similares características que representa... Está mejor conservado. Representa la muerte de San José. Aquí vemos a San José en la cama, su hijo Jesús atendiéndole al lado, cogiéndole la mano, la Virgen aquí a los pies. Y esta figura que aparece aquí es muy típica de los cuadros a partir del Renacimiento. Es el donante, la persona que encargó pintar este cuadro y que lo pagó y que se hace representar también. Cosa curiosa. Se hace representar también en la es escena. Característico eso. Sí, eso es muy típico, sobre todo a partir del siglo XVI. XVI, XVII y XVIII es típico la figura del donante. Que aparece con las vestimentas de la época, las vestiduras del siglo XVII. Pues no había escuchado yo eso anteriormente. Por eso me gusta resaltar detalles así para que las personas que no lo conozcan. Y este Cristo y este pequeño retablito. Yo muchas veces me pongo me siento aquí en el banco. Pues interesantísimo. Sí, yo digo, bueno. Este pequeño retablito que tiene, bueno, poco que destacar, aquí en la parte superior también la misma representación que hemos visto en el retablo mayor, el Padre Eterno con esa iconografía tan típica. ¿Qué dice en latín? Pero hay, no, eso está en español. Perdón, disculpen ustedes. Gracias. Vamos a ver. Esta imagen del Ecce Homo se llama el Cristo de las Penas y pertenecía a la antigua Hermandad de la Caridad. Fue hecho en 1644 y es de estilo granadino. La representación del Ecce Homo, así en esta forma, es muy típica de la escuela escultórica granadina del siglo XVII, sobre todo las venas, qué barbaridad. Encabezada por Pedro de Mena. No está documentada, pero es de estilo granadino, claramente. Y la verdad que es de una calidad artística. Pero vamos, que las venas, mira las venas, Enrique. Qué barbaridad, ¿no? Y es que y el lazo, la cuerda. La expresión del rostro, es una maravilla de imagen. Sí. Y lo que tú decías antes, si quieres lo leemos. Ahí dice, esta efigie hizo la Hermandad de la Caridad del Santo Cristo de las Penas de Écija, siendo fundador el padre Fray Melchor de Iranzo, año 1644. Esta imagen es de 1644 y no está restaurada, que tú tengas conocimiento, constancia o sepas. No. Yo no sé si pero es que está, vamos, además, fíjate, si lo puedes coger en la ceja izquierda, el detalle como el dramatismo del siglo XVII, que os he hablado antes. Una de las espinas de la corona se le clava a Cristo en la ceja y le sale por ahí por debajo del párpado. Resaltar los elementos de sufrimiento típicos del barroco del siglo XVII. Muy bien. Pues ya me he documentado, pues yo decía, bueno, y esta imagen es muy interesante como tú bien has expresado. ¿No? Bueno, antes de pasar a la Capilla de la Soledad, creo que se... ¿Me da la llave? Hombre, es que esto es por el bien para todas las personas. Sí, hombre. Antes de pasar a la Capilla de la Soledad, con la que ya vamos a terminar,
Dije antes la fecha de fundación del convento, Sí. Sobre 1425. Hubo obras durante el siglo XVI en estilo renacentista que no se nos han conservado. Tanto en el convento como en la iglesia se restauraron y se rehicieron los claustros en el siglo XVII. Y en el siglo XVIII pues se hizo toda esta decoración de retablo y de imaginería que estamos explicando. En el siglo XIX, cuando ya se habían marchado los carmelitas, el arcipreste de Écija, don Victoriano Aparicio, que tiene una calle en nuestra ciudad, hizo obras también de restauración, tanto de la torre como de los claustros y del edificio, entre 1881 y 1883. Los salesianos, toda esta decoración pictórica que vemos en la iglesia la hicieron en 1951. Y finalmente, ya siendo parroquia, y estando ya don Manuel Blanco al frente de la parroquia, tuvo que trasladarse durante un tiempo a la iglesia de los Descalzos para reformar y arreglar todas las cubiertas que estaban también en mal estado. Tuvo 2 años por Esto ahí, es un ¿no? poco, sí. 2 o 3 años 2 o tuvo. 3 años. Esto es un poco el recorrido constructivo de la iglesia que no lo habíamos Que por cierto, destacado al empezar. hay que recordar que don Manuel Blanco el próximo año 2018 celebra su boda de oro de sacerdote, que creo que fue en Santiago donde... Sí, él estuvo en Santiago No, al donde principio. empezó, donde dio la primera misa. Sí, sí, creo y que fue. estuvo de coadjutor con don Francisco Sí, García Gallardo sí, también, sí. 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 Antes de marchar a Herrera, que estuvo Hace después, poco ¿no? estuvimos celebrando las bodas de oro de don Fernando Flores Pistón, y la hace de- 4 o y la 5 de años. don Antonio Pérez Eso, Daza. la de don Antonio Pérez Daza más reciente, También. gracias, exactamente hace estos meses, y ahora la de don Manuel. Y la de don Manuel. Bueno, pues vamos Bueno, pues vamos a pasar a la capilla de la Virgen de la Soledad. nos están invitando a abreviar. A abreviar. Nos acercamos. Es muy curioso la disposición de esta capilla, puesto que está en sentido Espérate, inverso. perdón un momento. Antonio, no está ahí, ¿no? No. No, era para ver si tenía más luz esto, pero bueno. Que está en sentido inverso a la nave principal del templo. Esto fue un espacio que la Hermandad de la Soledad adquirió, cedido o comprado a los propios carmelitas para capilla propia dentro de la iglesia. Y es también de una sola nave, Sí, y sí. de una sola nave con bóvedas de arista iguales que las de la capilla de la nave central, con los ventanales que le dan luz por, Porque también por esta entro y no parte. me fío yo en estas cosas. Oye, ¿qué? Aquí vemos las aristas que Ya, se ya, cruzan ya, ya. y el la el pintura, medallón del centro. el fresco aquello, Sí, sí. tampoco, Los medallones de madera dorada en el centro. Aquí en el antepresbiterio existe también una bóveda semiesférica, pero que tiene su tambor. El tambor es la línea esta redonda que hay en todas las cúpulas semiesféricas, que es lobulada, como veis, forma lóbulos, esta saliente de pico que hay en la bóveda, y los nervios están muy decorados también en estilo barroco. Y luego el camarín de la Virgen, que también tiene otra pequeña vamos a cúpula acercarnos. semiesférica o de media naranja. Vamos a acercarnos. Por aquí, vamos a ver. Aquí, ahora. Ahí. Aquí veis todo. Aquí el- la cara el de la conjunto. soledad, Perdona que te interrumpa, la cara de la soledad. Y ahora... La imagen de la Soledad no está documentada, es del siglo XVIII y es una de las dolorosas de más calidad artística y de más interés devocional dentro de las representaciones marianas de la ciudad de Écija. Todo el mundo habla de la Soledad como la Virgen más bonita de Écija, sí. y esa creencia a nivel popular es realmente interesante. Impresiona mucho cuando salió la procesión hace 2 años que salieron todas las vírgenes. Vieron mucha gente de fuera. Y yo vi en varias partes de Écija, y todo el que venía de Málaga, de Sevilla, de Córdoba, dice, pero por la parte que le he llamado la atención, las imágenes que había en Écija, sobre todo cuando pasaba la Soledad, hoy, qué virgen, ¿sabes? Hay Que no imágenes- solamente lo decía, ¿no? Hay imágenes muy, muy interesantes y muy de mucha calidad artística en Écija, ¿no? Pero la Soledad tiene esa devoción popular que
con independencia ya de su calidad artística. Sí. Bueno, hay que resaltar el gran basamento, la gran peana sobre la que se sustenta la Soledad, con un conjunto de cabezas de ángeles y de ángeles en pequeño tamaño, rodeados de nubes, como simulando la gloria celestial sobre la que la Virgen está, ¿no? Y sobre todo destaca el conjunto de orfebrería. El conjunto de orfebrería de la Soledad es el mejor que hay en Écija. La corona, la ráfaga y la media luna. Lo que dice estilo ciano 100%, ¿no? Son obras del orfebre cordobés Damián de Castro, de la segunda mitad del siglo XVIII, en un estilo ya prácticamente rococó, con la singularidad de que la luna tiene cara, o sea, se le da como figura humana a la luna. Ahí veis la nariz, la barbilla, la frente, los ojos de la media luna, que está representada de esta manera. La calidad de la corona sí. y de la rocalla de las ráfagas también son únicas. El orfebre fue Damián de Castro y el contraste, pues había un técnico que certificaba la calidad y la originalidad de la obra de orfebrería. En este caso era Aranda, otro de los grandes orfebres de Córdoba. Vamos a ir abreviando antes que... Aquí tenemos el retablo. El retablo es también de la segunda mitad del siglo XVIII, sustentado por columnas, que hace como un gran pórtico, un gran arco triunfal del camarín de la Virgen. La parte superior, pues incluso se sale de la estructura arquitectónica e invade la cúpula, ¿no? Invade la cúpula. Es una característica también de las capillas barrocas, que también lo vemos en la del Rosario de Santo Domingo. Correcto. No vamos a entrar a la rivalidad que había antes, hace muchos años, que llegó incluso a... Entre las dos hermandades, como tenemos prisa en todo ese tema. Porque teníamos para una hora, llevamos ya 1 hora y 5, pues... Los dos retablos laterales también, que son prácticamente similares, de esta misma época de la segunda mitad del siglo XVIII, en este caso estructurado por Estípite. Tenemos este dedicado a San Elías, como he dicho, uno de los santos relacionados con la fundación de la orden carmelita en el siglo XII. Bueno, San Elías es del Antiguo Testamento, pero no del siglo XII. Y aquí una imagen de la Virgen del Carmen, que también procesiona a la hermandad o da culto a la hermandad de la Soledad. En la parte superior hay que destacar también las tribunas. Son balcones desde los que se podía asistir a los servicios religiosos desde esa parte superior del templo. Ahí, junto al escudo de los carmelitas, tenemos también la S y el clavo, que es el escudo de la Hermandad de la Soledad. Que no es dólar. No es dólar. No es dólar. Ya. Y aunque llevemos prisa, hay que resaltar estas lámparas. Estas lámparas de tipo triangular, también en estilo rococó, de la segunda mitad del siglo XVIII, también portada por 2 ángeles lampadarios. Ahora esto aquí, como aquí no se ve, ahí no podemos entrar porque no hay luz. Pues es una pena porque tenemos aquí la Quinta Angustia. No te das la llave. No. Sí, lo que pasa es que esto tarda en encenderse. No, es que no hay, ¿no? Se ha encendido esa. Pero eso está enfocado al... Es una pena porque aquí está el grupo de la Quinta Angustia, que es de principios del siglo XVI, atribuido a Jorge Fernández Alemán. Bueno, podemos, a ver si mientras se recupera la luz, podemos ir a ver... Vemos la otra. Aquella pintura del Cristo de Burgos es de 1691. En 1691 fue colocada aquí, no que sea de esa época, pero fue colocada aquí, y tiene un estilo derivado de la escuela de Zurbarán. Tiene el faldellín antiguo
porque es copia del Cristo de Burgos que existe en la ciudad castellana, que está representado de esa manera, con en lugar de tener un paño de pureza normal, pues tiene un faldellín largo que le llega casi hasta los pies. Sí. Bueno, ya parece que está recuperándose. Eso es. Claro. Pues aquí vemos este grupo de la Quinta Angustia, que antes procesionaba y que después de su restauración ha sido recomendado que no procesione. Ah, ¿sí? Y por eso se hizo el nuevo moderno. Al siglo XVI pertenecen este grupo. El Cristo en brazos de la Virgen y San Juan. Y la imagen de la Magdalena. Estos pertenecen al siglo XVI. Y los santos varones, Nicodemo y José de Arimatea, son del siglo XVII. Ya está. Y la cruz de carey y plata del XVIII. Es del mismo material que vamos a ver ahora, la urna del Santo Cristo, Entierro. el crucificado. El crucificado, interesantísimo. El Cristo de la Esperanza, en 1520, que es un Cristo también de transición entre las formas góticas y el Renacimiento. Estupendo. Pues aquí sí que no entró yo anteriormente. Es la primera vez que entro. Que Mira es también de la hermandad y lo sacan en Vía Crucis, en Cuaresma. El Vía Crucis que la hermandad hace por las calles de Écija es con esta imagen del Cristo de la Esperanza. Estupendo. Pues nada, vamos a darle ahí al interruptor a que no gaste luz. Ahora nos queda aquí La capilla del Cristo yacente, del Santo Entierro. Pero a ver cómo, si puedo yo hacer aquí una cosa rara. Sí, meterlo ahí. Ahí está. Aquí vemos la urna de carey y plata, obra de Cristóbal de Yepes, de 1711, que es una de las maravillas de la Semana Santa exijana y de toda Andalucía. Está restaurada. Eso que se dice del mundo, del tercer más importante del mundo, se han querido llevar Vaticano, eso es leyenda, ¿no? Esos son ya un poco leyenda. Pero la verdad que la categoría es de madera, pero recubierta con placas de carey y decorada toda con plata. La imagen del Cristo es del siglo XV, es la más antigua que procesiona en la Semana Santa exijana. La más antigua de la que procesiona en la Semana Santa Muy exijana. interesante ese comentario. Los 4 evangelistas que vemos aquí son atribuidos a Pedro Duque Cornejo, escultor de la escuela sevillana del siglo XVIII. Y también las 4 cartelas con imágenes de la Pasión de Cristo, que están aquí adornando estos 4 medallones que representan distintas escenas de la Pasión de Cristo, también de la segunda mitad del siglo XVIII. La capilla ha sido restaurada recientemente, un poco de obra y de pintura, y ahora pues la verdad es que luce con más esplendor que anteriormente. Esto, mira, pues hemos podido al final y ahora y ya pues vamos terminando prácticamente. Aquí está el grupo actual de la Quinta Angustia, que es el que procesiona ahora la hermandad. Es obra del imaginero exijano Rafael Amadeo Rojas Álvarez, creo que es de finales del siglo pasado o principios de este, no recuerdo ahora mismo exactamente Quiero yo la fecha. también, a ver si Amadeo un día habló con él. La Virgen de la Angustia, el Señor de la Paz y San Juan. Tiene mucho Amadeo hecho en ese, Con los años va a pasar, igual que su rosado con los bordados, Amadeo Rojas con el tema de la imaginería y de las restauraciones. Quiero ver si lo llamo y a ver si esta era la capilla bautismal anterior aquí en la iglesia, y como vemos es una pila de jaspe. Eso la parte que me dio el otro día Eugenio, el basamento en rojo. Creo recordar, y discúlpame Eugenio si me equivoco, pero creo que en Santa Bárbara también está en negro. Sí. Que me dijo, dice, para mí que no está aquí, pero todo en negro, no es como aquí que está. Aquí tiene el pedestal en rojo. Es que me dijo, dice, es la única que está en negro en esa, pero claro, era toda entera, no era como esta. Ya. Y ya por último quería, podrías enfocar este rincón, por ejemplo, ¿no? Sí. Para que se vea la decoración que tiene la capilla en mármoles de diferentes colores, los zócalos y estos pináculos. Hola.
estos pináculos que están sobre el zócalo y también los medallones que hay alrededor del sistema de iluminación que tenía la capilla. Ahí se encendía la vela y todo muy pulido, estos mármoles reflejaban la luz y era la manera de iluminar la capilla antes de la iluminación eléctrica. Como veis, toda la capilla tiene este mismo tipo de decoración de mármoles de diferentes colores. Estupendo. Bueno, pues yo creo que no. Pues yo creo que con un poco de apresuramiento bueno, final, no, pero pues al final todo llevamos hora y 10 minutos.